Seré suave, lo prometo, susurró el millonario. Y en la noche de bodas, ella se enamoró. La luna se filtraba por las cortinas como un suspiro tímido, iluminando apenas el borde de la cama donde ella permanecía inmóvil, con el ramo marchito aún entre los dedos. Él cerró la puerta con un clic casi cariñoso, un sonido tan leve que parecía pedir permiso para existir. Seré suave, lo prometo, murmuró, dejando una distancia que decía más que cualquier caricia. Y en esa pausa, en ese espacio suspendido, algo empezó a moverse dentro de ella, un presentimiento cálido que no supo nombrar, pero que la obligó a respirar más despacio. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y si tú también sientes ese presentimiento. La habitación estaba llena del aroma dulce de las flores blancas, mezclado con el temblor silencioso de dos vidas destinadas a encontrarse por razones que ninguno habría elegido. Él, con su riqueza pesada como un traje heredado, observaba cada gesto de ella con un respeto que desarmaba. Ella venía del ruido, de la prisa, de la necesidad constante de sobrevivir. Él venía del exceso, de la frialdad del poder. Y sin embargo, esa noche, ambos habían dejado sus mundos fuera de la puerta, respirando el mismo aire incierto. Ella intentó moverse, pero el miedo todavía le tensaba los hombros. Pensó que él avanzaría, que reclamaría lo que un matrimonio suele prometer en su primera noche, pero él se sentó en la alfombra, lejos, casi humilde, quitándose los zapatos sin mirarla demasiado, como si no quisiera invadir su espacio. Ella sintió, por primera vez en mucho tiempo, que alguien no esperaba nada de ella. Ese silencio, tan suave como su promesa, empezó a romper sus defensas una a una, despacio, con delicadeza. Él levantó la mano, no para exigir, sino para ofrecer. Una invitación pequeña, casi frágil. Ella dudó, y aún así la tomó. Ese contacto breve, inocente, cargado de una paciencia inesperada, se volvió el latido que marcaría toda la noche. No hubo urgencia, no hubo prisa, solo dos almas reconociéndose desde la distancia correcta. Si crees que el amor empieza así, con gestos pequeños y suaves, dale me gusta y suscríbete para que sigamos creando historias que tocan el corazón. El hotel donde pasarían la noche de bodas parecía suspendido fuera del mundo, con pasillos que olían a madera pulida y ventanas que dejaban ver un jardín iluminado por faroles temblorosos. A ella le impresionaba ese silencio de lujo, tan distinto a los ladridos, motores y voces que solían acompañar sus noches. Cada paso que daba sobre la alfombra gruesa le recordaba que ese no era su territorio, que solo estaba ahí por necesidad, por la desesperación de una deuda que había atrapado a su madre sin salida. Y aún así, en ese entorno ajeno, algo empezaba a sentirse menos hostil. La suite era amplia, demasiado para dos personas que apenas se conocían. Un ventanal dejaba entrar la luz de la luna y revelaba una cama enorme, cubierta de pétalos que ella no sabía si tocar o evitar. Él había pedido todo suave, incluso la decoración, como si aquella palabra fuera una brújula compartida. Había velas apagadas, porque él temía que su parpadeo inquietara más de lo que tranquilizaba. Todo estaba dispuesto para no asustarla, para mostrarle que la noche podía ser un refugio y no una amenaza. Ella dejó su bolso en un sillón tapizado, intentando no hundirse demasiado en la suavidad del tejido. Miraba a su alrededor, sintiendo que cada objeto costaba más que su antiguo apartamento completo. No estaba acostumbrada a nada de eso, al silencio protegido, al orden impecable, a los detalles que solo existen cuando el dinero no es un obstáculo. Respiró hondo, apoyando una mano en su propio pecho, como si buscara calmar el ritmo precipitado que la traía desde su otro mundo. La mezcla de miedo y curiosidad le tensaba la espalda. Él, en cambio, se movía con una naturalidad que contrastaba con la rigidez de ella. Sin embargo,
Había algo en su mirada que traicionaba cierta incomodidad, como si, en su propia casa, él también estuviera fuera de lugar. Era un millonario rodeado de lujos, pero esa noche parecía un hombre común tratando de no equivocarse. Observaba el modo en que ella respiraba, la forma en que sus dedos se aferraban al ramo marchito y bajaba la vista cada vez que sentía que podía intimidarla aún sin querer. El mundo de él y el de ella se encontraban en el aire, chocando como dos temperaturas opuestas que intentan mezclarse sin perder su esencia. Ella sabía sobrevivir en el caos, pero no en la calma. Él sabía actuar en los negocios, pero no frente a una mujer que temblaba sin levantar la voz. Ese contraste llenaba la habitación de una tensión suave, casi poética, que los mantenía en un equilibrio precario. Ambos sabían que la noche sería decisiva, aunque ninguno entendía todavía cómo. La distancia entre ellos no era solo física, sino simbólica. Ella venía de un lugar donde los compromisos se pagaban con favores forzados, donde la confianza era un lujo imposible. Él venía de un entorno donde todo se resolvía con contratos y firmas, donde incluso el amor podía transformarse en negociación. En ese choque de realidades, la suite se volvió un espacio neutral, casi sagrado, donde ninguno tenía ventaja. Y fue precisamente ese vacío de poder el que permitió que algo nuevo comenzara a formarse, imperceptible pero inevitable. Ella, sentada al borde de la cama, intentaba ordenar el torbellino que llevaba dentro. No sabía si temblaba por miedo o por cansancio. Sus manos, siempre firmes cuando había que defender a su madre o negociar con gente peligrosa, ahora parecían ajenas, frágiles. Sentía que cualquier gesto suyo podía desencadenar algo que no controlaría. Pero también descubría una extraña calma frente a él, una sensación de que podía bajar la guardia por un instante. Esa dualidad la confundía, como si estuviera frente a un abismo que no sabía si la tragaría o la salvaría. Recordaba el momento exacto en que aceptó casarse, la oficina fría de un abogado, el contrato sobre la mesa, la promesa de que la deuda desaparecería. Ella no había elegido el amor, había elegido sobrevivir. Y sin embargo, ahora que estaba frente al hombre con el que había sellado ese acuerdo, algo dentro de ella se rebelaba contra la idea de ser solo una pieza en un trato. Quería entender por qué él había suavizado la voz, por qué parecía que realmente le importaba no herirla. Esa pregunta la mantenía despierta. La forma en que él había dicho «seré suave» resonaba en su memoria como un eco persistente. En su mundo, la suavidad era peligrosa, rara, casi inexistente. La vida le había enseñado que quien hablaba suave solía esconder intenciones, pero en él había un matiz distinto, un cansancio quizás, una necesidad de ser creído por primera vez. Y ella, pese a su desconfianza arraigada, había sentido que su promesa no era un truco. Intentaba descifrarlo, leerlo como se lee a alguien que podría cambiar la historia completa de una vida. Sus hombros, siempre tensos por años de cargar responsabilidades ajenas, empezaron a aflojarse sin que ella lo notara. El peso de la boda, de las apariencias, de los murmullos discretos que escuchó durante la ceremonia, se mezclaba con la presencia tranquila de él. Era extraño. Esperaba sentirse atrapada, pero en cambio había una sensación tibia, sutil, que nacía cada vez que él apartaba la mirada para no presionarla. Esa delicadeza tan inesperada la descolocaba más que cualquier gesto grandioso. Ella tenía miedo de enamorarse, porque enamorarse era exponerse. Había crecido aprendiendo a mirar siempre hacia adelante, a no detenerse en ilusiones que podía perder con facilidad. Pero esa noche, cuando él se sentó en la alfombra y dejó que el silencio hablara por los dos, algo la hizo querer observarlo más, ver cómo respiraba, cómo sus manos descansaban sin nervios, cómo evitaba cualquier movimiento brusco para no incomodarla.
Él parecía conocer la palabra suave de un modo que ella nunca había visto en nadie. Y aún así había un conflicto dentro de ella que no cedía. Una parte quería confiar, dejar que esa noche marcara un comienzo. La otra seguía repitiéndole que nada bueno llega sin cobrar algo a cambio. La lucha la desgastaba, pero también la definía. Sabía que en algún punto tendría que elegir seguir atrapada en su desconfianza o darle una oportunidad a ese hombre desconocido que la miraba con una paciencia que desarmaba. Y en ese borde incierto, ella empezó a preguntarse si tal vez la suavidad no era una amenaza, sino una puerta abierta. Él, a pesar de su porte tranquilo, llevaba encima un peso que nunca mencionaba. El apellido que cargaba era más una obligación que un orgullo, y ese matrimonio arreglado era solo una de las tantas jugadas familiares para mantener intacto un legado que a él ya no le quedaba cómodo. Al verla temblar en la orilla de la cama, sintió la punzada familiar de culpa, la de saber que, aunque no la forzaba, igual la había arrastrado a un mundo que podía devorarla. Su mayor temor era repetir la dureza que había visto tantas veces en su propia casa. La forma en que ella sostenía el ramo marchito le desarmaba una y otra vez. No estaba acostumbrado a que alguien lo mirara con tanta cautela, como si temiera cada sombra que él proyectara. Él, que había vivido rodeado de personas que fingían cercanía por interés, veía en sus ojos algo completamente distinto. Una honestidad inquietante, sin filtros, que lo obligaba a bajar todas sus defensas. Y aunque era poderoso, aunque era rico, frente a ella se sentía sorprendentemente humano, vulnerable de una manera nueva. En su vida, las mujeres solían verlo como una oportunidad o una amenaza, nunca como un hombre que también temblaba por dentro. Pero ella no pedía nada, no sonreía por conveniencia, no trataba de impresionar. Era transparente incluso cuando estaba asustada. Ese contraste lo hacía morderse la lengua antes de hablar, medir cada gesto, cada paso. Quería demostrarle que no era su enemigo, que esa noche no era una transacción, sino una tregua. Y en ese intento silencioso empezó a revelarse quién era realmente. Recordó a su padre, firme como un muro, incapaz de pronunciar palabras suaves sin que sonaran a mandato. Recordó cómo había aprendido que la autoridad debía imponerse, que el silencio de los demás era sinónimo de respeto. Pero ahora, sentado frente a una mujer que no le debía admiración ni miedo, entendía por primera vez que la suavidad también podía ser fuerza, que un hombre podía cuidarse de no herir y aún así mantenerse firme. Esa revelación lo sorprendió, casi lo conmovió, aunque no lo mostrara. Él la observó con discreción, intentando anticipar qué podía incomodarla. Sintió el impulso natural de acercarse, de intentar aliviarle el temblor de las manos, pero se detuvo. Después de años rodeado de excesos, de lujos y de decisiones tomadas por él, descubrir que debía pedir permiso incluso para un gesto mínimo era un aprendizaje nuevo, uno que aceptaba sin resistencia. Aunque no lo dijera en voz alta, deseaba que ella lo viera más allá del dinero, más allá del apellido, que entendiera que él también luchaba contra sus propios miedos. Dentro de él había un conflicto que ardía lento, la responsabilidad del acuerdo familiar contra el deseo inesperado de hacer las cosas bien. No quería repetir historias de imposición ni convertirse en la sombra fría que siempre había temido. Quería que ella sintiera que tenía opción, que su presencia ahí no la encadenaba. Y mientras la noche avanzaba en silencio, comprendió que tal vez su mayor desafío no era conquistarla, sino demostrar que la palabra suave podía ser una promesa verdadera, no un disfraz. La tensión cambió de forma cuando él se levantó lentamente del suelo, como si cada uno de sus movimientos pidiera permiso al aire. Ella lo siguió con la mirada, inquieta,
esperando esa presión invisible que tantas veces había sentido en su vida. Pero él se detuvo a medio camino. Respiró hondo y extendió la mano con una delicadeza que no encajaba con su porte poderoso. No era una orden, era una invitación frágil. Ese gesto, tan simple, abrió un hilo de confianza que ninguno de los dos imaginaba que pudiera existir en su primera noche juntos. Ella dudó, mirando esa mano quieta y firme, intentando decidir si acercarse sería una entrega o una elección. Con un temblor mínimo, llevó sus dedos hacia los de él, rozándolos apenas. El contacto fue suave, casi imperceptible, pero suficiente para que algo dentro de ella cediera. Él no cerró la mano sobre la suya, se mantuvo quieto, dejándole el control absoluto. Ese respeto tan explícito la desconcertó. Nadie antes le había permitido decidir incluso sobre un gesto pequeño. Y esa libertad la estremeció más que cualquier cercanía. Al sentir que ella no retrocedía, él dio un paso atrás en lugar de avanzar. Ese movimiento, inesperado y humilde, cambió por completo el ambiente. Ella lo observó, confundida, preguntándose por qué un hombre como él se hacía pequeño frente a ella. Entonces él habló en voz baja, casi un suspiro. «No quiero apresurarte, ni asustarte». Aquellas palabras, pronunciadas con una sinceridad temblorosa, fueron el primer quiebre de la noche. De repente, el miedo dejó de ser un muro y se convirtió en un puente que los unía, con vulnerabilidades expuestas en silencio. La habitación pareció respirar con ellos, más lenta, más profunda. Ella dejó el ramo a un lado, como si por fin soltara algo que llevaba cargando desde demasiado tiempo. Se levantó despacio, sintiendo el suelo frío bajo los pies, y avanzó un paso hacia él. Él no se movió, solo la observó con una mezcla de cautela y esperanza. Era la primera vez en su vida que ella sentía que un hombre no la empujaba, sino que la esperaba. Ese descubrimiento le aflojó los hombros y le dio una fuerza nueva, una que no sabía que tenía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, él rozó apenas su brazo con el dorso de los dedos, un contacto tan leve que parecía una pregunta silenciosa. Ella cerró los ojos por un instante, permitiendo esa suavidad que tanto le costaba aceptar. No había urgencia, no había exigencia, solo una calidez que se deslizó hasta su pecho y la sorprendió. Por primera vez en esa noche, sintió que no estaba defendiendo nada. El ambiente entero parecía animarla a confiar, a dejar que la noche avanzara a su propio ritmo, sin miedo a lo que pudiera suceder. Ese instante marcó el verdadero giro. Ella apoyó su mano sobre el hombro de él, no por obligación, sino por elección. Él contuvo el aliento, respetando el espacio entre ambos, sin cerrarlo ni romperlo. Ese simple toque los conectó desde un lugar más profundo que cualquier pacto firmado, porque no venía del contrato ni de la deuda, sino de una voluntad compartida. Y en ese primer acercamiento sincero, ambos comprendieron que la noche no sería lo que otros esperaban, sino lo que ellos decidieran construir, paso a paso, con suavidad. La tensión empezó a transformarse en algo más cálido, mientras ella respiraba hondo, tratando de acostumbrarse a la cercanía tranquila de él. No era invasiva, no era dominante, era una presencia contenida, como si él temiera romper un equilibrio frágil. Ella dio un paso más, tanteando el territorio entre el miedo y la curiosidad. Él inclinó apenas la cabeza, reconociendo ese avance sin apropiárselo. Cada gesto se volvía un lenguaje nuevo que ambos aprendían a descifrar en silencio. En esa suite que parecía mirar sin juzgar, la noche avanzaba con una lentitud inesperada, como si los segundos se estiraran para permitirles procesar cada emoción. Ella observó cómo él desabrochaba el puño de la camisa, sin prisa, casi con torpeza. Ese detalle la desarmó más de lo que habría admitido. Un hombre acostumbrado a dominar contratos y reuniones parecía vulnerarse frente a ella.
El contraste la hizo sentir una extraña confianza. Había visto a muchos actuar con dureza. Ver a alguien detenerse por miedo a herirla era algo completamente nuevo. Ella dio un par de pasos hacia la ventana para respirar aire fresco. Se aferró al borde del vidrio frío como si necesitara algo firme que la anclara. Detrás de ella, él permanecía quieto, sin intentar seguirla. Le daba espacio, como si supiera que esa distancia era necesaria para que ella no se sintiera atrapada. Afuera, el jardín iluminado por faroles creaba sombras suaves que se movían con el viento. Esa imagen la calmó, recordándole que podía escuchar su propio ritmo antes de responder a los silencios de él. Cuando ella volvió a mirarlo, lo encontró esperándola con una mirada que no presionaba, solo acompañaba. Aquello hizo que algo en su pecho aflojara. Él no se había movido un solo centímetro, como si su inmovilidad fuese una manera de decirle: puedes acercarte cuando quieras. Esa paciencia era un lujo emocional que ella nunca había tenido. Lo observó desde la distancia, reconociendo que tal vez no todo en esa noche había sido impuesto. Tal vez también había pequeñas decisiones que podía tomar por sí misma. Él, por su parte, luchaba con una mezcla de nervios y deseo contenido. No un deseo físico, sino un deseo más silencioso, el de ser digno de confianza. La forma en que ella se había apartado para respirar le había dejado claro lo frágil que era la situación. No quería arruinarlo acercándose demasiado rápido. Cada fibra de su cuerpo le pedía avanzar, pero eligió quedarse en su sitio, recordándose que la palabra suave debía guiar cada acción. Ser suave no era solo un gesto, era una postura entera. Ella regresó hacia él, no completamente, pero lo suficiente para acortar la distancia. Sus pasos eran lentos, midiendo cada emoción que subía desde el estómago. Él levantó apenas la vista, atento, pero no dio ningún paso. El silencio seguía cargado, pero ya no pesaba igual. Había pasado de ser una barrera a convertirse en un puente tímido, una forma de comunicarse sin palabras. Ella encontró consuelo en esa quietud. Por primera vez podía acercarse sin sentirse perseguida. De pronto, un ruido leve en el pasillo la hizo sobresaltarse. Su cuerpo se tensó de inmediato, como por reflejo aprendido. Él reaccionó al instante, pero no para rodearla ni protegerla de forma invasiva. Solo se acercó un poco, lo suficiente para que supiera que estaba ahí si lo necesitaba, sin imponer contacto. Ella lo miró, sorprendida por esa contención. Ese gesto la conmovió más de lo que esperaba. No quería que él la envolviera, solo necesitaba saber que no estaba sola. Ella apoyó las manos en sus propios brazos, frotándolos para eliminar el temblor. Él observó ese gesto y quiso ofrecerle su calidez, pero se detuvo, respetando su proceso. En cambio, habló con una voz baja que parecía una caricia. «Si necesitas que me aleje, dime». Esa frase la atravesó. Durante años había visto hombres que escuchaban solo lo que querían. Que él pusiera su comodidad en manos de ella era un acto de generosidad emocional que nunca había vivido. Ella respiró hondo y negó con la cabeza despacio. No quería que se alejara, no del todo. Él entendió la señal y dio un paso leve, suave como la palabra que repetía en silencio. Sus movimientos eran casi transparentes, como si temiera romper algo dentro de ella. Y sin embargo, cada centímetro que acortaba entre ambos la hacía sentirse más fuerte. No era una invasión, era un acompañamiento. Una cercanía negociada por miradas, por silencios, por una confianza que crecía tímidamente. El aire entre ellos se volvió más cálido. Ella levantó la mano muy despacio, como quien prueba la temperatura del agua. Él ni siquiera respiró de más, esperando su decisión. Cuando sus dedos rozaron la tela de su camisa, ella sintió un pulso seguro debajo, un latido que no buscaba imponerse. Él cerró los ojos un instante, no por deseo desbordado, sino por alivio. Ella había elegido acercarse, a su manera, en su tiempo.
y esa elección valía más que cualquier promesa. Ella bajó la mirada, todavía insegura. Temía hacer algo que cambiara la dinámica frágil que habían construido, pero él tomó una decisión pequeña, profundamente respetuosa. Extendió su mano hacia la suya, sin tocarla, dejando un espacio mínimo. Era un gesto simbólico, una invitación a unir dos mundos que parecían irreconciliables. Ella respondió colocando su mano encima, ligera como una pluma. Ese contacto fue el primer paso real hacia una noche que empezaba a sentirse menos impuesta y más compartida. Se quedaron así unos segundos que parecieron largos y breves al mismo tiempo. Ella sintió cómo la calidez de él se filtraba lentamente hacia su piel. No había presión, no había prisa, solo un intercambio silencioso de vulnerabilidades. Él sonrió apenas, una mueca discreta que no pretendía convencerla de nada. Era un agradecimiento íntimo, casi imperceptible. Esa sonrisa la sorprendió, auténtica, sin arrogancia. Era la clase de gesto que ella no esperaba de alguien como él. Él retiró la mano lentamente, no por rechazo, sino para que ella decidiera si quería seguir ese contacto. Esa consideración la desarmó. No estaba acostumbrada a que alguien la dejara elegir tantas veces en una sola noche. Entonces, ella dio el paso que él no se atrevía a dar. Entrelazó sus dedos con los de él, despacio, como si probara la resistencia de un hilo que no quería romper. Él contuvo la respiración. Ese gesto pequeño y decidido fue una victoria silenciosa para ambos. La noche avanzaba en un ritmo suave que parecía creado exclusivamente para ellos. Él la guió hacia el sillón cercano, pero sin dirigirla con las manos, solo caminando a su lado. Ella se sentó, dejando que su espalda descansara por primera vez en horas. Él se colocó a una distancia prudente, ni muy cerca ni muy lejos. La miró con una mezcla de ternura y respeto que la estremeció. No necesitaban palabras para entender que algo estaba cambiando entre ellos, algo profundo y todavía indefinible. Ella apoyó la cabeza en sus manos por un instante, intentando ordenar el caos dulce que empezaba a sentir. Él, sin invadir, se inclinó un poco hacia adelante, ofreciendo su presencia sin exigir nada. Esa noche, más que un pacto obligado, se estaba convirtiendo en un descubrimiento mutuo. Cada gesto suave de él abría un espacio nuevo dentro de ella. Y mientras la luna seguía iluminando la suite, ambos comprendían que la confianza no nace de un contrato, sino de la paciencia compartida en el silencio. La noche parecía contener la respiración cuando él se acercó unos pasos más, consciente de que cada movimiento podía cambiarlo todo. Ella lo observaba con el corazón latiendo irregular, como si en ese instante estuviera por revelarse una verdad que llevaba días, meses, tal vez años esperando. Él no tocó su rostro. Solo se inclinó un poco, lo suficiente para que ella pudiera elegir si acortar o mantener la distancia. Y en ese gesto contenido, ella sintió algo romperse dentro. El miedo que había gobernado tantas de sus decisiones empezaba, al fin, a aflojar. Ella levantó la mano con timidez, temiendo arrepentirse. Rozó la mejilla de él apenas, como si temiera despertarlo, pero él abrió los ojos lentamente, sin sobresaltos, dejando que su respiración coincidiera con la de ella. Ese contacto leve fue más poderoso que cualquier abrazo. Por primera vez, ella sentía que tocaba a un hombre sin miedo a una reacción brusca. Él llevó su mano hacia la de ella y la sostuvo con delicadeza, sellando un pacto silencioso. «Estoy aquí, a tu ritmo». La revelación llegó como un susurro interior. Él bajó la mirada y con una sinceridad cruda confesó algo que no había planeado. «Nunca quise que este matrimonio fuera una obligación para ti. Yo también me sentía atrapado, hasta ahora». Sus palabras cayeron como agua tibia en el pecho de ella, derritiendo capas de desconfianza. No era un millonario distante hablando desde la conveniencia.
Era un hombre que reconocía su propia vulnerabilidad. Esa confesión la golpeó suavemente, haciéndole entender que ninguno de los dos estaba ahí solo por deber. Ambos buscaban algo más profundo sin haberlo admitido. Ella tragó saliva, sintiendo cómo sus defensas se desmoronaban una a una. Había vivido toda su vida esperando que las personas revelaran su verdadero rostro tarde o temprano. Pero él, en lugar de mostrar dureza, mostraba humanidad. Sus palabras no tenían la perfección de un guión, sino la imperfección de la verdad. No sabía cómo mirarte sin que pensaras que quería algo de ti, murmuró él. Y en esa torpeza, ella encontró la prueba que necesitaba. No era un depredador, no era un hombre disfrazado de suavidad, era auténtico. La distancia entre ellos se cerró poco a poco, no por impulso, sino por decisión compartida. Ella dio un paso, el otro, hasta que quedaron frente a frente, respirando el mismo aire tembloroso. Ella apoyó su frente en el pecho de él, y él inhaló como si ese gesto le otorgara perdón. No hubo urgencia, solo un abrazo contenido que pidió permiso incluso al silencio. Él rodeó sus hombros con un cuidado extremo, como si la vida entera dependiera de no presionarla. Y quizás, en cierto modo, sí dependía. Fue entonces cuando ella reveló lo que nunca había dicho en voz alta. Tenía miedo de ti, pero también de sentir algo que no pudiera controlar. Él cerró los ojos, tocado por la honestidad. Sus manos temblaron un poco en la espalda de ella, no por inseguridad, sino por emoción contenida. Ella levantó la cabeza y lo miró directamente, sin escudos. Ese cruce de miradas, firme y frágil al mismo tiempo, fue el verdadero clímax de la noche. La confirmación de que ambos estaban eligiéndose, no obedeciendo una circunstancia. Él le acarició el brazo con el dorso de los dedos, lento, suave, siempre suave. No quiero ser tu miedo, quiero ser tu paz, dijo casi sin voz. Ella sintió el impacto de esas palabras descender hasta el estómago, anulando los restos de inseguridad. La revelación era simple pero transformadora. Él no buscaba posesión, buscaba compañía. Sus mundos tan distintos habían creado abismos, pero ese instante trazaba un puente real. Ella no retrocedió. Por primera vez, avanzó sin dudar, acercando su rostro al suyo. Sus frentes se tocaron, un roce íntimo y completamente consentido. Ella apoyó su mano en el pecho de él, sintiendo el latido acelerado. No era un hombre frío ni calculador. Era alguien que temblaba igual que ella. Él deslizó una mano hacia su mejilla, pero se detuvo a medio camino, esperando una señal. Ella la dio con un suspiro breve y afirmativo. Él completó el gesto, acariciando su piel con una ternura profunda. Y en esa caricia, ambos entendieron que la noche ya no pertenecía al contrato, sino a ellos. La revelación final llegó con un susurro que ella no esperaba de él. No sabía que podía sentirme así, contigo. Ella cerró los ojos y apoyó su cuerpo en el de él con decisión, no por resignación, sino por deseo de cercanía. Él la abrazó más firme, pero siempre midiendo la fuerza, siempre fiel a su promesa. Ese momento era el punto de no retorno. La noche de bodas que no se consumaba en urgencia, sino en confianza. Y si tú también crees que el amor verdadero nace de la suavidad, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué te hizo temblar de este momento. La luna se reflejaba en ambos mientras permanecían unidos, respirando al mismo ritmo. Ella ya no temía la oscuridad ni el silencio. Él ya no temía fallar. Habían llegado al corazón de la noche y lo habían atravesado juntos, con un cuidado que transformaba todo lo que tocaba. Ese abrazo final, profundo y restaurador, sellaba la revelación más importante. No estaban destinados por un contrato, sino por la decisión consciente de construir algo suave, verdadero y libre. En esa unión encontraron por fin lo que ninguno esperaba: paz.
La noche avanzó hacia un silencio más cálido cuando él aflojó el abrazo, solo para mirarla directamente, asegurándose de que cada gesto seguía siendo bienvenido. Ella respondió con una pequeña sonrisa, tímida pero firme, como si acabara de recordar que también tenía derecho a sentirse cuidada. Se sentaron juntos en el borde de la cama, no enfrentados, sino uno al lado del otro, compartiendo un mismo horizonte. Él no tomó su mano de inmediato, esperó, y fue ella quien la deslizó sobre la suya, sellando un acuerdo sin palabras. Seguir adelante, pero sin perder la suavidad conquistada. Ella dejó que su cabeza reposara sobre su hombro, un gesto que antes habría considerado demasiado íntimo, demasiado peligroso. Él la recibió con una inhalación profunda, como si ese simple peso fuera un privilegio inesperado. Con movimientos lentos, acomodó la manta sobre las piernas de ambos, un detalle doméstico que parecía fuera de lugar entre tantos lujos, pero que tenía una ternura cotidiana que a ella le tocó el alma. Era la primera vez que alguien la cubría sin intención de poseerla, solo de darle calor. Ese acto mínimo la desbordó por dentro. Ella habló primero, con voz quebrada por la honestidad. No sé cómo se supone que siga esto, pero quiero intentar aprender contigo. Él la miró con una mezcla de alivio y emoción contenida, como si esas palabras fueran un regalo imposible. Yo tampoco sé, respondió, dejando al descubierto su propia inseguridad. El contraste entre el millonario poderoso y el hombre que admitía no tener todas las respuestas la hizo sentir menos sola. Por primera vez no había guiones ni expectativas, solo dos personas enfrentando el futuro con las manos temblorosas pero entrelazadas. Él tomó una decisión pequeña pero significativa. Se levantó y apagó la lámpara, dejando que la luz de la luna fuera la única guía. No para ocultarse, sino para suavizar el ambiente, para que la oscuridad cubriera sus miedos sin borrar su presencia. Ella lo observó mientras regresaba, sintiendo que en esos pasos había un respeto absoluto por sus límites. Cuando volvió a sentarse, no la tocó. Esperó a que ella decidiera si quería apoyarse de nuevo. Y ella lo hizo, recostándose esta vez con más confianza, como si el silencio ya no pesara, sino que abrazara. La noche de bodas no se consumó en el sentido tradicional, pero sí se completó en algo más profundo, un entendimiento mutuo. Él deslizó su brazo sobre la cama, creando un espacio para ella. Solo cuando ella se acercó, él la rodeó con una suavidad reverente, cuidando cada segundo. Sus respiraciones comenzaron a acompasarse lentamente, como si sus cuerpos aprendieran un ritmo compartido. No había urgencia, no había miedo, solo el sonido tranquilo de dos vulnerabilidades que por fin descansaban. Y en esa calma, ambos sintieron que estaban reparando partes rotas que nadie antes había tocado con tanto cuidado. Cuando finalmente se acostaron, ella apoyó la cabeza en su pecho, esta vez sin temblores. Él pasó los dedos por su cabello con una delicadeza que parecía una oración silenciosa. No hablaron más. No lo necesitaron. En esa cercanía contenida, en esa paz nueva, los dos entendieron que el amor no había nacido de un golpe repentino, sino de la suma de gestos suaves que habían elegido uno a uno. La noche de bodas, lejos de lo que otros imaginarían, se volvió un espacio de reparación, y al quedarse dormidos juntos, sin miedo ni prisa, encontraron la recompensa moral que ambos merecían, sentirse por fin seguros. A la mañana siguiente, la luz tenue entró por el ventanal como una caricia que anunciaba un comienzo distinto. Ella abrió los ojos lentamente, descubriendo que no estaba sola, pero tampoco atrapada. Él dormía aún, con una expresión serena que contrastaba con la tensión de la noche anterior. Por un instante, ella simplemente lo observó, recordando cada gesto suave que había marcado su encuentro. Entendió que el amor no siempre llega con fuegos artificiales.
A veces entra en silencio, ocupa un espacio pequeño y luego se expande hasta hacerlo todo más claro. Cuando él despertó, la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. No intentó abrazarla de inmediato, solo le sonrió, una sonrisa tímida, casi agradecida, como si ella hubiera decidido darle un lugar que no esperaba. Ese detalle la conmovió. Había pasado años creyendo que debía protegerse de todo, que la ternura era un lujo peligroso. Pero esa mañana, mientras compartían el mismo rayo de luz, comprendió que la suavidad no la debilitaba, sino que la hacía más fuerte. Él también parecía entender que la fuerza podía existir sin dureza. Ambos se levantaron sin prisas, compartiendo silencios que ya no pesaban. La distancia que los separaba al inicio parecía ahora un recuerdo lejano. Él le ofreció el desayuno con un gesto sencillo, sin adornos, como quien ofrece compañía más que alimentos. Ella aceptó, sintiendo que algo dentro de sí se había reacomodado. La noche de bodas no había sido un terreno de obligación, sino un territorio ganado por la confianza. Y en esa mañana tranquila, la recompensa moral se reveló. Habían elegido cuidarse, y ese acto era más poderoso que cualquier contrato. Mientras se preparaban para enfrentar el mundo exterior, ambos entendieron que el verdadero amor se construye con pasos suaves, miradas honestas y decisiones valientes. No se trataba de riqueza ni de necesidad, sino de voluntad. La voluntad de acompañar, de respetar, de sanar. Y así, con el corazón un poco más ligero, ella tomó su mano, no por obligación, sino por elección. Si tú también crees que el amor verdadero nace de la suavidad, escribe suave en los comentarios y deja que esta historia siga tocando a quienes aún buscan un refugio.